Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ellas, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres. Y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Que el Señor bendiga su santa palabra y que podamos nosotros ahora extraer de ella tantas enseñanzas que contiene. Fíjense que el contexto es importante que lo tengamos presente, sobre todo que la semana anterior no estuvimos predicando sobre este pasaje. Tuvimos, como ustedes recordarán, invitados en la iglesia a predicar durante 2 semanas consecutivas. Primero la dicha de tener al pastor Enrique Mejía y luego también al pastor, ya se me fue el nombre, Rick Hodgson, ¿verdad? Algo por Hodgson, ¿verdad? Que estuvo con nosotros y que fue una gran bendición en cada ocasión. Por eso entonces voy a introducirlo en el contexto del pasaje que estamos viendo en esta mañana. Ustedes recuerdan que Jacob suplantó a Esaú de una manera fraudulenta completamente. Él le robó la bendición a Isaac, su padre, la bendición que le correspondería por lógica y por costumbre y por tradición al hermano mayor, al que nació primero, a pesar de que los dos eran gemelos. Sabemos que Esaú nació, o sea, fue dado a luz primero que Jacob, pero sin embargo Dios había determinado de antemano que Jacob sería el heredero de la promesa de la primogenitura y que él, siendo el menor, vendría a ser amo o superior al mayor, sería el heredero de las promesas patriarcales. Por otro lado, nosotros vemos que esto trajo una reacción en Esaú, su hermano. Esaú se llenó de ira, se sintió que él había sido burlado, que había sido defraudado, que había sido engañado por su hermano Jacob, y entonces se llena de un resentimiento y dice que va a matar a su hermano Jacob. Dice: solamente voy a esperar que mi padre se muera para desde que se muera, pues poder matar a Jacob. Y esto hace como consecuencia
que la mamá de ambos, Rebeca, pues tema a la represalia de su hijo y en consecuencia comienza a urdir un plan de cómo separarles, a fin de que Esaú no fuera a matar de ninguna manera a Jacob. Lo que hace Rebeca es que muy inteligentemente, como tanto ella como Isaac, su marido, estaban dolidos o resentidos por el hecho de que Esaú había tomado como esposas a mujeres cananeas de ese lugar, recuérdense todo el trabajo que se tomó Abraham para mandar a buscar a Rebeca, o sea, la esposa de Isaac, su hijo, tan lejos, o sea, hasta la tierra de los padres, o sea, hasta Harán. Y consecuentemente este muchacho, Esaú, que era, como dice la escritura, un profano, una persona fornicaria, pues sencillamente tomó mujeres de los alrededores, las hizo su esposa, y esto era algo que le había dolido tremendamente y le había llenado de amargura, tanto el corazón de Rebeca como el corazón de Isaac. Y esta fue precisamente la excusa o el argumento con la cual Rebeca va donde Isaac el padre, porque necesitaba el permiso de Isaac para poder despachar a Jacob. Y le dice que sencillamente tenía una tremenda aflicción por la presencia, el hecho de que se hubiese casado Esaú con esas cananeas y que le pidiera y que despachara a Jacob, que lo mandara también a la tierra de ellos, de sus padres, de manera de que buscara esposa en ese lugar. Ese es el argumento que presenta. Vemos nosotros entonces que Isaac, ya de una manera consciente, no como cuando fue engañado, que recuerden que Jacob hasta se puso pieles en las manos para parecer velludo y se hizo pasar, suplantó a su hermano Esaú, y estamos hablando de un Isaac que es ciego, o sea que no ve, pero ya no de una manera inconsciente, o sea engañado, sino de una manera consciente. Él bendice a Jacob, lo bendice en el momento en que lo despacha, le da instrucciones de que se vaya a donde sus familiares y que busque una esposa por allá, y le da la misma bendición que le había dado antes, ¿verdad? Y que se la repite perfectamente en esta ocasión. Entonces Jacob emprende un viaje con la bendición de su padre, con la argucia y la astucia, ¿verdad?, de la dirección de su madre, que es quien divide los dos hermanos para que no vaya uno a matar al otro. Y entonces, acuérdense que si Esaú mataba a Jacob, entonces Esaú debía ser muerto por ser asesino, ¿no? O sea, ella dice, yo no quiero perder los dos en un mismo día. Y lo que hace es que los separa, ¿verdad? Y entonces Jacob emprende su viaje. Pero ese no es un viaje cualquiera, no es un viajecito cualquiera, era un viaje de 800 kilómetros, un viaje bien lejos que tenía que ir a parar Jacob para de esta manera conseguir una esposa en el mismo lugar o de la misma familia de su madre. Y emprende su viaje, emprende ese viaje y va a donde un tío que ni siquiera él conocía, un hermano de su madre llamado Labán, que seguramente por referencia. Esaú en el interín trata de arreglar su mundo, de agradarle a sus padres. Él ve que Isaac pues se sentía molesto con el hecho de que hubiera escogido mujeres paganas, y lo que dice, bueno, yo voy a resolver este asunto, ¿cómo? Yo voy a buscarme entonces una esposa que no sea pagana, que sea de la misma familia nuestra. Y se va y se casa con una hija de Ismael. Ustedes recuerdan quién es Ismael, ¿verdad? Ismael es el hijo de Abraham, o sea, medio hermano de Isaac, ¿verdad? Y dice, con esto yo resuelvo el problema, pero tampoco dejó las otras mujeres. Entonces lo que hizo fue que sencillamente sumó más esposas a su harén. Realmente era una persona que no tenía discernimiento espiritual en absoluto. Bueno, el hecho es que Jacob emprende su viaje. Jacob era un hombre que, como dice la escritura, estaba acostumbrado a vivir en tiendas. O sea, era una persona que no estaba acostumbrado a estar andando como Esaú, que vivía en el monte, en el campo, era cazador, sino que una persona muy sedentaria y muy gregaria, o sea, acostumbrado a tener siempre gente alrededor. Y llega un momento en el cual ya a 2 o 3 días de camino se para en un lugar, como dice aquí, un cierto lugar, dice el versículo 11, y ahí le sorprende la noche y no le quedó más remedio que acostarse a dormir en ese lugar. Y en este momento, cuando está durmiendo en ese lugar, a unos 96 kilómetros del lugar de donde salió, de Beersheba, después de caminar durante 2 o 3 días, depende del ritmo, el paso que llevara, pues entonces ahí le sorprende la noche, se acuesta en condiciones no muy favorables y entonces vemos que tiene un sueño, el sueño de Jacob. Y nosotros vemos que en los sueños operan muchísimos factores, pero sobre todo hay un subconsciente que es lo que trae a las personas durante el tiempo que están durmiendo, sueños de diferentes naturalezas. Los sueños tienen diferentes causas y consecuentemente
tenemos que tener mucho cuidado. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿usted cree en revelaciones en sueños? Digo yo, bueno, yo tengo muchas suspicacias con eso, porque la revelación está completa en la palabra de Dios. Y si algo me es revelado en sueños, lo que tengo que filtrarlo por lo que la palabra de Dios dice, y si es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces el sueño no me está revelando nada nuevo. Y si el sueño me revela algo distinto, entonces no es verdad. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y nos quedamos en el mismo lugar. Pero los sueños tienen diferentes causas, diferentes motivos. Muchas veces los sueños son el resultado de un atracón, una hartura que se dio una persona antes de acostarse, ¿no? Y cuando usted está bien constipado en su estómago y bien lleno, esa digestión pues hace que usted tenga sueños que a veces se convierten en pesadillas inclusive. Otras veces son causados por delirios que vienen como consecuencia de un proceso de alguna enfermedad, algún estrés tanto fisiológico como emocional, o sea, agotamiento físico o emocional también, tensiones que hacen que uno entonces durante la noche no pueda dormir, sino teniendo pesadillas que muchas veces son reiterativas, o diferentes tipos de emociones que a veces no son necesariamente negativas ni traen pesadillas, sino que traen sueños preciosos, ilusorios completamente. Dios mismo utilizó el sueño en varias ocasiones, o sea, nosotros conocemos cómo Dios se reveló a sus siervos, reveló su persona y reveló su voluntad y cuáles eran los planes que tenía en muchas ocasiones. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el sueño famoso aquel de Nabucodonosor, ¿verdad? Cómo Dios le reveló a través de un sueño que tuvo, de una gran estatua, cómo vendrían los diferentes imperios en el mundo. Nosotros conocemos de cada una de las interpretaciones de Daniel, de diferentes sueños, cuando lo hizo con el panadero y con el copero también. Nosotros conocemos también de cómo el propio apóstol Pedro tuvo un sueño, una visión en sueño, ¿no? O sea, de un momento a otro. O sea, que hay una combinación de lo que es un subconsciente con un consciente, y esto hace que en un momento dado una persona pueda soñar una determinada cosa. Pero a veces inclusive el subconsciente, pues, como le dijo una novia a un novio en una ocasión en la cual este novio le dice, ¿qué significará el sueño que tuve anoche? Que yo soñé que te pedía matrimonio a ti. Y la esposa le dijo, fácil, significa que cuando tú estás durmiendo eres más consciente que cuando estás despierto, ¿verdad? Porque ella tenía muchos años de amor y no acababa de pedirle matrimonio, ¿verdad? O sea que tenemos que tener cuidado con los sueños, porque a veces cuando aplicamos, interpretamos y aplicamos incorrectamente los sueños, pues podemos vernos en diferentes situaciones difíciles. Pero el subconsciente muchas veces lo que hace es revelar en una forma gradual lo que hay en el hombre, en la persona. Yo recuerdo que en una época nosotros instalamos nuestro propio laboratorio fotográfico. Estoy hablando de los años 70, final de los años 70, y tomábamos fotografías de la construcción y los procesos constructivos, hicimos un laboratorio fotográfico y ahí revelábamos nuestra propia fotografía. Eran en blanco y negro en aquella época, ¿verdad? No porque no hubiera color, sino porque el revelado a color era muy complicado, pero en blanco y negro no, a pesar de que era similar el procedimiento. Pero el énfasis que quiero poner es el hecho de que estas fotos se iban metiendo en una serie de líquidos, y entonces de un momento a otro tú veías cómo comenzaba a aparecer la imagen sobre el papel, aquel papel que tenía unas características de fotosensibilidad específica. Entonces es algo que va apareciendo, va mostrándose poco a poco, y gradualmente el subconsciente lo que hace es revelar lo que hay en nuestra persona interior. O sea, la mente subconsciente procesa de una manera permanente toda la información que recibe y entonces la refleja hacia afuera mediante emociones, mediante pensamiento y mediante acciones. O sea, actuamos como consecuencia de esto. O sea, es un proceso interesante que todos nosotros conocemos muy bien y que no hay que ser un profesional de la conducta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra para saber que esas cosas funcionan así. A pesar de que el descifrar el subconsciente es labor precisamente de estos profesionales, el psicólogo, el psiquiatra, estos médicos y profesionales de la conducta, estudiosos de la conducta. Y lo que hacen ellos precisamente es tratar de explicar a través del estudio de lo que hay dentro del individuo, lo que se está sucediendo, la manera de actuar, la manera de manifestarse, la manera de evidenciarse en su conducta, cómo la persona actúa, cómo ella obra, viene como consecuencia entonces de lo que hay dentro de esa persona.
Ustedes recuerdan lo que es la hipnosis, ¿no? O sea, la hipnosis no es otra cosa que la inducción de un estado de sueño profundo, con el propósito precisamente de que se descifre qué es lo que hay en el subconsciente de la persona y de esa manera poder comprender por qué esa persona se comporta de una determinada manera. Por eso, toda esta introducción que parece como un poquito complicada, pero no lo es muy sencilla, es porque yo quiero terminar tratando de descifrar el sueño que tuvo Jacob, para a través de descifrar el sueño de Jacob, analizando su subconsciente, nosotros podamos entender a Jacob, entender qué fue lo que le pasó con Jacob en ese lugar, qué fue lo que Dios hizo con Jacob en ese lugar, y sacar la enseñanza o el aprendizaje de este pasaje. Porque muchos de nosotros, en muchas ocasiones, nos podemos encontrar en las mismas condiciones en las cuales se encontraba Jacob cuando estaba en ese cierto lugar, solo, separado de todo el mundo, sin tener claro cuál era su porvenir o su futuro, y soñar, ¿verdad?, de una manera dirigida por Dios. Bien, vamos a tratar de descifrar el subconsciente de Jacob, y lo vamos a tratar de hacer en primer lugar por sus circunstancias, analizando sus circunstancias. En segundo lugar, analizando el sueño que tuvo, que está aquí de una manera muy clara. Vamos a estudiar su sueño, a buscar el significado de su sueño. Luego vamos a tratar de ver cuál es el contenido de este sueño y la reacción que conscientemente hace o tiene por haber tenido ese sueño. ¿Están conmigo? ¿Creen que me han entendido? Qué bien me explico, qué maravilla. Qué claro hablo, porque yo mismo no me entiendo a veces. Estamos hablando del consciente, del subconsciente, etcétera, etcétera. Pero en fin, el hecho es que vamos a tratar de descifrar el subconsciente, o sea, qué había dentro de Jacob en el momento en que tiene este sueño, ¿verdad? ¿Por qué tuvo ese sueño Jacob? La primera cosa que nosotros vemos en cuanto a su circunstancia era el hecho de que él estaba solo. Solo, luego de días de viaje y también con un largo viaje por delante. La soledad produce un efecto muy particular en una persona. Cuando una persona se siente sola, ¿verdad?, cuando una persona se siente abandonada, cuando se siente, como en el caso de él, prácticamente era un deportado completamente, o sea, fue enviado lejos, pues eso tenía que estar afectando necesariamente en sus sentimientos. Aparte de eso, estaba muy cansado porque tenía 2 o 3 días de camino. Y aparte de eso, aprensivo en un lugar oscuro, de noche, en un lugar completamente desconocido para él, donde aparentemente estaba completamente solo, o sea que no tenía una escolta ni una compañía, no tenía quien le acompañara, no lo indica así la Escritura. Y fíjense que en ese momento está inclusive padeciendo incomodidad. Lo que encuentra para acomodarse es una piedra. Utiliza piedras del lugar para ponerla por cabecera. Yo no me explico, no lo entiendo. Pero de alguna manera, aparentemente, posiblemente estaba en terreno arenoso o algo. Tenía que buscar algo que fuese limpio o que fuese firme a fin de que pudiese recostar su cabeza sobre ese lugar. Y muchas veces el Señor nos permite que nosotros nos sintamos en estas condiciones, o sea, nos sintamos como Él se sentía, solo, cansado, aprensivos, incómodos, molestos, expectantes, con el propósito precisamente de que nosotros busquemos de Él. El Señor Jesucristo dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y muchas veces, ¿verdad?, Dios permite que haya un sentimiento, una actitud, una aprensión, que precisamente haga que nosotros levantemos el rostro, busquemos al Señor y nos encaminemos hacia Él, o sea, caminemos en su dirección. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, yo me he sentido así en muchas ocasiones, a pesar de tener una larga familia y tener tanto amor en mis alrededores. Pero sin embargo es algo que subconscientemente puede suceder y manifestarse en un momento dado por circunstancias particulares por las cuales estás pasando tú. O sea, circunstancias en la vida que hace que uno se sienta de esta manera, se sienta completamente agobiado. Pero el sueño de Jacob en sí mismo enseña muchísimo más. En primer lugar, nosotros vemos que cuando él estaba soñando, estaba teniendo por primera vez un despertamiento espiritual. Nosotros vemos que él ve una visión que viene de parte de Dios y que es una visión espiritual completamente. Hasta entonces nosotros no vemos en las Escrituras que se evidenciara que Jacob tenía ningún tipo de inquietud espiritual, igualito que su hermano Esaú. No había ninguna diferencia evidente entre Esaú y Jacob.
Aparentemente lo único que tenía Jacob era el interés de conseguir los privilegios de la primogenitura a un precio relativamente barato, a cambio de un truco o a cambio sencillamente de un plato de lentejas, ¿verdad? Y un hombre hábil, ¿verdad?, aprovechó la circunstancia y lo que quería era simplemente ser el principal. Pero no habíamos visto que hubiese un interés espiritual, un despertamiento espiritual en Jacob en ningún momento, pero ahora sí. Ahora, en esa circunstancia, en esas condiciones en las cuales se encontraba, sintiéndose como se sentía por dentro, viviendo un extrañamiento, o sea, separado completamente de su familia, entonces en estas condiciones Dios se le manifiesta a él y él tiene por primera vez un despertamiento espiritual. Es la primera vez que él cae en cuenta que hay una relación entre lo que está pasando alrededor de él, lo que está pasando en la tierra y el reino de los cielos. Y esto Dios se lo enseña a través de la imagen de una escalera que comunica el cielo y la tierra. O sea, hay una vía de comunicación entre el cielo y la tierra. Y es tan interesante como él visualiza la presencia de ángeles. Los ángeles, dice la Escritura, que son servidores de Dios, que han sido puestos por Dios para ministrar a los herederos de la salvación, o sea, a los cristianos. O sea, ciertamente son ángeles de la guarda, que nos guardan a nosotros, nos protejan, y que son precisamente siervos del Señor Altísimo. Se ve subiendo y bajando los ángeles por la escalera, en una comunicación, pues, llamémosle libre, expedita entre el cielo y la tierra. Pero lo más interesante de todo es que él comprendió en ese momento que hay un Dios soberano, que hay un Dios majestuoso que controla todo desde los cielos y que estaba allá arriba en la parte superior de la escalera en el reino de los cielos. La primera ocasión en la cual Jacob tiene un despertamiento espiritual. Muchas veces Dios se revela de una manera especial, a través de un sueño, a través de una visión o a través de... Normalmente lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios es la que despierta a nuestro hombre interior, es la que despierta a nuestro ser espiritual y es la que dice la misma Biblia que debemos utilizar como instrumento para lograr, por así decirlo, comunicar la fe que nosotros profesamos a otros que no tienen ningún tipo de inquietud. Por eso, más importante que la argumentación humana es conocer los versículos bíblicos apropiados para con ello entonces enamorar, conquistar, calar, llegar a las personas inconversas, diciéndole y hablándole exactamente lo que la palabra de Dios dice. Dios se le revela a Jacob de una manera muy personal y así es como se revela a todo el mundo. Nosotros tal vez no tuvimos una visión de una escalera, pero en un momento dado, a través del mensaje de su palabra, Dios se reveló a nuestros corazones y reveló a su Hijo Jesucristo a nosotros. Y eso es precisamente lo que debe sucederle a cada persona. Yo no estoy diciendo que Jacob en ese momento era un creyente. En mi íntima convicción, a mí me parece que todavía era una persona completamente incrédula. Todavía Jehová no era su Dios. Él no se había postrado humildemente y había confesado su falta y se había arrepentido delante del Señor y había clamado a Él para que gobernase su vida. Pero sin embargo nosotros vemos acá que se le revela a Dios y Él conoce por primera vez de Dios. Y es interesante porque no es lo mismo saber de Dios a través de la religión o la enseñanza paterna. En este caso, recuérdense que Abraham llegó a convivir con Jacob. O sea que él recibió instrucción de Abraham, él recibió instrucción de Isaac. Tanto Abraham como Isaac eran adoradores del Dios Altísimo. Recuérdense que Dios se identifica como Dios de Abraham y Dios de Isaac en este mismo pasaje, pero no se identifica todavía como Dios de Jacob, porque todavía no era el Dios de Jacob. Mas sin embargo, él estaba teniendo un encuentro con el Señor. Dios se le estaba revelando. Y una vez más vemos que es Dios quien acude a buscar al pecador. Él no se lo esperaba. Él no estaba ni siquiera consciente de su condición y su situación. Sencillamente Dios se le revela, Dios viene al encuentro con él y él cae en cuenta en un momento dado de que es Dios. Y que es Dios soberano y majestuoso que gobierna los cielos y la tierra. Y que lo que estaba pasando aquí en la tierra estaba precisamente orquestado por Dios. Y precisamente para él ya de ahora en adelante no sería lo mismo lo que de oída había oído en cuanto a Dios, que lo que ahora estaba
personalmente reconociendo en cuanto a la presencia, la existencia y la majestad de Dios. Esto es algo que también debe sucedernos a cada uno de nosotros. En algún momento nosotros debemos recibir de Dios ese llamado, esa revelación mediante el cual nosotros podemos identificar a Dios como quien Él verdaderamente es. Después vemos nosotros que podemos descifrar a Jacob a través del contenido de su sueño, descifrando su propio sueño. Fíjense que él no conocía a Dios a pesar de la instrucción paterna, pero también él se sentía de alguna manera con una tremenda incertidumbre en cuanto al futuro que tenía por delante. Vemos nosotros que Dios le confirma en el sueño los planes que tenía para con él. Estoy hablando de los versículos que van del 13 al 15. Por ejemplo, Dios le dice acá: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios está revelándole los planes que tiene con él. Le está diciendo en primer lugar que no se estaba yendo simplemente, sino que se estaba yendo, pero que él iba a regresar. Le dice: yo te voy a dar la tierra en que tú estás ahora, antes de que tú llegues a lo que va a ser tu destino. Y van a pasar 20 años, 20 años se va a pasar, 21 años me parece, se va a pasar Jacob por allá, en la tierra de los parientes de su mamá. ¿Ya? 20 o 21, lo mismo da. Pero sea como sea, va a pasar mucho tiempo antes de que retorne. Pero a diferencia de la incertidumbre que él vivía, ahora Dios le estaba hablando con precisión y le estaba diciendo: tú vas a retornar. Y le habla de prosperidad, porque cuando le dice que le va a dar la tierra, le está hablando de prosperidad material. Dice: toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. O sea, ustedes van a ser los dueños, los propietarios del terreno donde tú estás parado o acostado esta noche. Además de eso, Dios le promete una tremenda, extensa descendencia. O sea, le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y luego le habla también de la promesa mesiánica, cuando le dice que todas las naciones de la tierra van a ser benditas en su simiente. O sea que la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que luego le reiteró a Isaac, ahora se le estaba dando directamente a Jacob, quien vendría de ser Israel, padre de la nación de Israel, padre de las 12 tribus de Israel. Y le estaba haciendo la promesa en un momento en el cual todo lo que sentía era incertidumbre en cuanto a su futuro. Qué bueno cuando nosotros podemos venir donde el Señor, cuando no sabemos qué va a hacer de nosotros, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos una perspectiva no muy clara, difuminada completamente del camino que nos queda por delante. Y qué bueno cuando el Señor nos puede dar a nosotros la tranquilidad de saber que Él tiene planes para con nosotros. Y Él tenía planes para con Jacob y se lo está revelando. Dios le está confirmando a él los planes que tenía para con él. La incertidumbre no debía convertirse en un desasosiego para Jacob. También vemos nosotros que él se sentía solo, él se sentía desprotegido, él se sentía temeroso. Y sin embargo, fíjense lo que en el versículo 15 le dice el Señor: he aquí, yo estoy contigo. Aunque tú estés solo, dice: yo estoy contigo. Le dice: yo te guardaré por donde quiera que fueres. Dice: yo voy a volver a traerte a esta tierra. Y le dice: ¿por qué? Dice: porque no te voy a dejar. Pura y simplemente no te voy a dejar hasta que yo cumpla lo que te he dicho, el propósito o el plan que tengo para contigo. El contenido del sueño nos enseña claramente cómo se sentía, qué era lo que había dentro de este hombre, pero nos muestra al mismo tiempo que era lo que precisamente Dios pensaba hacer con él. Dios es quien le da sentido a nuestra vida. Dios es quien da respuesta a nuestras inquietudes. Cuando nosotros conocemos al Señor de una manera personal, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, personal en la persona de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos estar tranquilos, porque sabemos claramente que nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un proyecto de vida, y sencillamente lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar o guiar por el Señor. Los jóvenes
deben tener este pasaje muy presente, deben conocer. Estamos hablando de un Jacob joven que estaba, por así decirlo, saliendo de su casa para lanzarse a hacer una familia, a confrontar el mundo, a levantar una nación, una herencia. Estamos descifrando el subconsciente a través de el descifrar el interior de Jacob, lo que estaba dentro de Jacob en estas coyunturas, en estas circunstancias. Hemos analizado sus circunstancias, el sueño que tuvo, el contenido del sueño en sí mismo, lo que Dios está haciendo a través de ese sueño en él. Y finalmente nosotros podemos ver que este sueño trae una reacción. O sea, llega un momento en el cual él despierta. Y entonces lo que sucede es que el consciente responde o reacciona a lo que hay en el subconsciente. Y eso es lo que hay en él ahora, en este momento, una reacción. Él toma en primer lugar conciencia de la omnipotencia de Dios. Fíjense cómo dice Jacob cuando se despierta. Dice, ciertamente Dios está en este lugar. Conciencia de la presencia de Dios. Eso es distinto completamente a saber que Dios existe, ¿verdad? O reconocer que Dios existe. Saber o declarar que no se es ateo. Eso es completamente diferente a cuando uno sabe que Dios está ahí con uno, observando a uno, pendiente a uno y obrando por uno. Es completamente diferente. Y esta era la conciencia que él a partir de este momento estaba tomando y por eso reacciona de esta manera. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Pero no solamente eso, sino que paralelamente con ello, con conocer o reconocer al Señor, se llena de temor a Dios. Otra característica de aquellos que tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. Lo vemos en todos los casos y en la medida que es más vívido ese encuentro, pues aquellos hombres de Dios que recibieron revelación profética, que decían, yo caí como muerto. El apóstol Juan lo dice así en Apocalipsis, dice, cuando le vi caí como muerto. O sea, cuando cayó en cuenta de la presencia del Señor. Pablo cayó por el suelo también, cuando el Señor se le reveló camino a Damasco. Y en este momento conoció el temor de Dios y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, no solamente ciertamente Dios está aquí, sino cuán terrible es este lugar. ¿Por qué? Porque él comprendió en ese momento la majestad y la grandeza de lo que significaba estar en la presencia del Señor. Fíjense cómo identifica el lugar. Él dice acá, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Estamos en el versículo 17. Y cuando dice esto, lo que está manifestando que una identificación de un lugar específico con la manifestación de Dios en ese lugar. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, en la Escritura dice en el libro de Hechos precisamente que, en el libro de Hechos no, no recuerdo ahora dónde es, pero que dice que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es columna, ¿verdad?, de templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y dice, y casa del Dios viviente, templo del Dios viviente. Y precisamente cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, tendemos a identificar el lugar donde nos encontramos con Él como el lugar donde Él está. Y esto es lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, un lugar donde podemos identificar la puerta del reino de los cielos. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, dice en el versículo 17. Exactamente lo que nos sucede cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, el que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hermanos, Jacob supo que su vida cambiaría a partir de ese momento. De hecho, fíjense que él toma la piedra que tiene como cabecera y con esto construye una especie de memorial, una especie de hito. Él coge y dice, bueno, yo voy a hacer un monumento acá para recordar este día en particular, este día en el cual Dios me ha hecho una promesa a mí y yo estoy en la disposición de aceptar su promesa y comprometerme con el Señor. Por eso los memoriales se utilizaban para sellar un pacto o para celebrar un evento específico. Era una manera como de marcar un antes y un después, un punto de partida. Era algo que si bien el Señor advirtió al pueblo de nunca hacer imágenes
pero sin lugar a dudas que muy por el contrario, vemos nosotros que una vez y otra vez se levantaban en diferentes lugares hitos, monumentos, para recordar esos encuentros particulares entre Dios y los hombres. Consecuentemente, vemos aquí nosotros que reacciona Jacob de una manera consciente, tratando de, en vez de buscar, como siempre fue, ventaja, de sacar provecho de todas las cosas, agradecer a Dios por la misericordia de Él. Nosotros vemos que Él le llama a ese lugar, el lugar donde toma la piedra, la unge con aceite y hace una especie de hito o monumento para Dios. Le dice, yo le voy a llamar a este lugar Betel. Y Betel precisamente lo que significa es casa de Dios, el lugar donde Él se encontró con Dios, el lugar donde estaba Dios, el lugar donde Dios se le manifestó. Y ahora el interés de Jacob ya no es solamente lo que Dios me va a dar, sino lo que yo le voy a dar a él. Él estaba dispuesto a partir de este momento de depender de Dios, de no depender más de sus habilidades, de sus destrezas, de sus argucias, de sus triquiñuelas, como estaba en su naturaleza, sino que ahora que se sentía desprovisto, que se sentía incapaz, que era un momento en el cual lo que tenía era incertidumbre por delante y que Dios se revelaba a él, se mostraba a él y él lo reconocía como tal, que él identificaba que era el momento en el cual él podía, pues por así decirlo, pasar o conectarse con el cielo o pasar de tierra a cielo a través de esta puerta, de este lugar, el lugar donde él se había encontrado con Dios, donde Dios se manifestaba sobre la tierra. Entonces en este momento él estaba dispuesto a dejar a un lado su ser, su persona. Comienza la transformación que Dios va a hacer en este hombre para que pueda llegar a ser el heredero de las promesas. Y en consecuencia, él hace un voto. Hace un voto Jacob aquí. Un voto que no es otra cosa que una promesa que hace Jacob, esa promesa a Dios en base a la promesa que Dios le había hecho a él. O sea, tú me has prometido esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Si tú me das esto, esto y esto y esto, yo hago un voto, un compromiso, una promesa para contigo. Y esa promesa, dice el versículo 20, que Dios la hizo y que tiene tres partes. En primer lugar, hacer de Jehová su Dios. Versículo 20, ¿verdad? Y cuando él dice, Jehová será mi Dios, versículo 21, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero lo que él estaba diciendo es que él iba a hacer de Dios su objeto absoluto y exclusivo de adoración y de culto. Dios iba a venir a tomar el sitio central en su vida. Él iba a entronar a Jehová como su Dios. Ya no iba a ser el Dios de mi papá o el Dios de mi abuelo, iba a ser mi Dios. Y no solamente eso, sino que le dice también, cuando yo regrese, dice, en este lugar donde está puesto este hito, este monumento, dice, yo voy a edificar una casa para Dios. Y está proyectándose hacia lo que va a ser Betel, que por cierto, Betel fue el primer lugar de adoración de Abraham, su padre, cuando entró en la tierra prometida. Y después no solamente eso, sino que todavía vemos la actitud, cómo cambia de él, que un hombre que era todo para mí, completamente egoísta, egocentrista, como era Jacob, a partir de este momento dice, y cuando yo regrese, versículo 22, dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, dice, y de todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartaré de ti. Qué interesante, qué interesante. ¿De quién aprendió él esto? Recuérdense que Abraham dio diezmo del botín. Y evidentemente su padre Isaac seguramente diezmaba por igual. Sacaba la parte de Dios, de lo que Dios proveía. Y ahora él, ¿verdad?, estaba dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Señor, de lo que tú me des, yo te voy a sacar lo que te corresponde a ti. Es un cambio, es una transformación. Pero ¿saben una cosa? Todavía no es su Dios. Todavía no hay una conversión. Y eso es lo triste. Es lo triste. Dios promete cuidado, perdón, gracia y salvación a través de Jesucristo. Cristo murió precisamente para ofrecernos vida eterna. Cristo se constituye en nuestro Betel, nuestra puerta de entrada al cielo. Y podemos nosotros tener la mejor actitud del mundo. Y podemos inclusive identificarlo, reconocerlo, pero hasta tanto
el voto pase de una intención a una acción, a una comisión, y recibamos de todo corazón, mediante un arrepentimiento, el perdón de los pecados y la vida eterna que Cristo nos ofrece por fe. Hasta tanto, puede quedarse todo en simple palabra, en simple intención, en simple reacción a un subconsciente que ha sido activado, reanimado, motivado por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo precisamente es en nuestro subconsciente. Él obra dentro de nosotros, nos da convicciones, nos revela a Cristo, nos revela a Dios. Y todo esto puede suceder en nosotros y aún podemos llegar a un momento en el cual seamos capaces de hacer una profesión de reconocimiento de la soberanía, de la majestad, de la necesidad que tenemos de Dios, reconocerle completamente, pero hasta tanto no hay una verdadera conversión y no hay un voto sincero, hasta tanto es solamente una intención. Es como quien dice una intención de voto, como hacen los encuestadores hoy día. Jacob tenía una intención de voto. Si lo que tú me has prometido sucede, entonces yo voy a hacer de ti mi Dios. Qué pena que hay tanta gente así. Hay tanta gente así. Hay tanta gente que a pesar de haber tenido un momento en el cual han reconocido a Dios, no han tenido un verdadero conocimiento profundo de Dios, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que tal vez quieren hacer de Jehová su Dios, de Cristo su Señor, pero sin embargo no lo acaban de hacer. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el Señor no lo va a dejar hasta que no haga todo lo que propone. No lo va a dejar, no le va a sacar el guante, para decirlo en términos populares. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Es exactamente lo que le está diciendo. Yo hasta tanto no haga lo que te he dicho, dice, yo no te dejaré. 20, 21 años va a pasar Jacob. Y el Señor va a tener, lo vamos a ver en los próximos estudios, va a tener que ir transformando a este hombre hasta que llegue un día de un quebrantamiento, un encuentro similar al de este Betel, en un lugar que se llamará Peniel. Y luego entonces será cuando Jacob estará apto para recibir las promesas del Señor y para convertirse en un instrumento de bendición para todas las naciones sobre la tierra y para ser, por así decirlo, vehículo del alcance de la promesa mesiánica de redención y de salvación para otras personas. Estudiando el subconsciente, descifrando el subconsciente de Jacob, podemos ver cuál era su condición. Porque ese sueño decía mucho, enseñaba mucho y motivó a Jacob a mucho. Hay un antes y un después de Betel. Hay un hito, un monumento a la memoria de que en ese lugar se produjo el encuentro entre Jacob y su Señor. Pero todavía Jacob permanecería separado de Dios. Qué triste. Ojalá que no sea el caso de nadie aquí en esta iglesia, que habiendo reconocido al Señor, no haya asumido el compromiso con Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, por las instrucciones de tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, a discernir, Padre, correctamente las intenciones de nuestros corazones y usa tu palabra para esos fines, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que vayan de acuerdo a la dirección de tu Santo Espíritu, para lo cual, Señor, te rogamos que obres siempre en nosotros. Y permite, Señor, que aquellos que son capaces de entender, de reconocerte
Y aún, Señor, de reconocer su propia necesidad, condición, circunstancias, temores, ansiedad, Señor. Permite que ellos sean también capaces, Padre, de buscar en Jesucristo el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y que no, Señor, no se expongan, Padre. Que no se expongan. Gracias, Señor Dios nuestro, por tus favores. Permite, Padre, que los que están fuera de la ciudad tengan tu protección, tu gracia, y que podamos, Señor, esta tarde volver a reunirnos con los que han regresado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.